Glorioso es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Cuán glorioso es tu persona, Señor, tu autoridad, tu ser, tu esencia, tu sustancia. Ese nombre ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Revélanos cada día tu nombre, Señor. Revélanos cada día tu gloriosa persona. Revélanos cada día tu sustancia, tu naturaleza, tu esencia, tu carácter, tu autoridad en nosotros. Porque como fue dicho desde los antiguos, Señor, que desde donde nace el sol hasta donde se pone, tu nombre es grande, Señor, en toda la tierra. Y que ese nombre pueda ser cada día revelado en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, por el Espíritu que tú has hecho morar en nosotros. Gracias porque no estamos huérfanos. Tenemos tu Espíritu, Señor, el Espíritu del Dios viviente, el Espíritu de vida, el Espíritu de Cristo, por el cual clamamos, Abba Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por permitirnos, Señor, estar una vez más reunidos como lo que somos, como tu iglesia, como el cuerpo de la vida de tu Hijo, el cuerpo de las obras vivas de tu Hijo. Gracias, Señor, por ese enorme privilegio que tú nos das, y que podamos, Señor, tener un tiempo de edificación, un tiempo de comunión, donde cada uno de nosotros podamos comer, podamos beber, podamos ver, podamos oír, también podamos dar y podamos recibir la medida del don de Cristo que está en cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bendecidos. Puede tomar su lugar, amado. Puede saludar a su hermano que está a su lado. Los niños pueden pasar a sus salones, ¿ok? Bueno, un saludo, mis amados, muy especial de parte de mi esposa. Hoy no pudo estar acá con nosotros. Está un poco agripada, entonces decidimos mejor que tuviera ese descanso hoy. Como saben, estuvimos de viaje este fin de semana pasado, bueno, desde el miércoles anterior. Estuvimos por Planeta Rica, Córdoba, compartiendo acerca de este evangelio glorioso, y muy contento, muy feliz de ver también el hambre y la disposición que hay en muchos corazones. Sobre todo que fue una reunión
básicamente pastoral. Hubo muchísimos pastores, muchísimos, ¿ok? De muchas regiones allí. Entonces, muy contento porque creemos que la palabra del Señor está corriendo, amén, y está siendo glorificada cada día en los corazones. Así es que eso nos alegra y nos satisface. Bueno, vamos a continuar en la edificación que el Señor nos ha permitido ir desarrollando por medio de su Espíritu. Hoy vamos a compartir un poco acerca del nombre del Señor y de la importancia que es meditar en ese nombre, ¿ok? La importancia que tiene meditar en el nombre del Señor, ¿ok? Y empecemos diciendo que esa palabra meditar tiene que ver con varios sinónimos. Meditar es pensar, ¿ok? Meditar es reflexionar. Meditar también es cuando consideramos algo, ¿ok? Empezamos a considerarlo, a pensar en eso, nos concentramos en ello, ¿ok? Entonces hay una importancia fundamental en esa realidad, ¿ok? En que podamos meditar, en que podamos pensar, en que podamos reflexionar, en que podamos considerar, en que podamos estar concentrados, ¿ok? ¿En qué? En su nombre, ¿ok? Y su nombre es la palabra onoma del griego, se traduce nombre, ¿ok? Y esa expresión nombre tiene un significado muy interesante. No saben qué está produciendo, si es algún bafle o algo. Si no, el bafle lo apagan, dejan uno solo, ¿ok? Esa palabra nombre o noma implica autoridad, ¿ok? Carácter, persona, ser, esencia. Una vez más, esto es muy, muy importante. El nombre, ¿ok? Esa expresión de nombre, por eso Dios decidió ponerle ¿qué? Nombre a las cosas, ¿ok? Recuerda en el principio Adán, el Señor le trajo todos los animales que habían sido creados. ¿Y qué hizo Adán? ¿Les puso qué? Nombre. Porque el nombre define el ser, ¿ok? De ese alguien, define el ser. El nombre de una persona implica su esencia. El nombre de una persona implica su carácter. El nombre de una persona implica la autoridad propia de esa persona, ¿ok? Y esa es la razón por la cual a usted y a mí nos pasa todos los días. Cuando usted piensa en alguien, tiene su mente puesta en un nombre, ¿okay? De una persona, todo lo que empieza de inmediato a fluir en usted con respecto a esa persona. ¿Okay? Ya usted está pensando en esa persona en particular, pero de inmediato hay como toda una gama, ¿ok? De situaciones alrededor de esa persona. Usted piensa en esa persona y ya de inmediato viene cuál es el carácter de esa persona, ¿ok? ¿Cómo trata a esa persona? ¿Cuáles son las características de esa persona? ¿Cómo es el ser de esa persona? O sea, que es algo que va mucho más allá de simplemente que unas letras que se combinan y sale, sino que cuando usted menciona ese nombre o piensa en ese nombre, de inmediato se abre ahí todo un abanico de situaciones con respecto a esa persona, porque tienen que ver con qué, con su ser, con su esencia, con su carácter, con su autoridad, ¿okay? Usted sabe si esa persona es responsable o si esa persona es irresponsable. De inmediato, usted se le viene el nombre y ya usted identificó, sabe si esa persona es cumplida o si no es cumplida, sabe si esa persona, su palabra tiene peso o si no, pues da igual lo que diga, no. Hoy te puede decir una cosa y mañana ya te dice otra. Entonces, el nombre tiene esas ¿qué? Implicaciones. Por eso es fundamental que nosotros entremos en una dinámica de vida diaria y cotidiana de meditar, ¿ok? ¿Y ese meditar qué implica? Pensar, reflexionar, considerar, concentrarnos en qué?
en ese nombre, en ese onoma, en esa persona, autoridad, carácter, esencia, ser, sustancia. ¿Ok? Vamos a Proverbios 23:7. Proverbios 23:7. Proverbios 23:7 nos dice algo, nos dice un principio, ¿okay? Muy importante. El principio que nos dice es que cuál es el pensamiento, ¿ok?, del hombre, así es que es él. Entonces es muy importante porque este pensar hace parte de ¿qué? De la meditación. Cuando usted está pensando en algo, usted está meditando en eso. Es lo que usted tiene allí, ¿ok? Y sabemos que ese pensamiento es sumamente poderoso y puede resultar muy poderoso tanto para el bien como para el mal, ¿ok? Si usted fija su mente y fija su pensamiento constante o continuamente, ¿ok?, en algo que es negativo, ¿ok?, o en situaciones o problemas que tiene, y todo el día está pensando en eso y pensando en eso y pensando en eso, hasta el sueño se le puede ir. Entonces ya la persona cae en una preocupación, ¿ok? Se está ocupando anticipadamente de situaciones, de problemas que están ahí. Eso, hasta situaciones depresivas puede llevar eso a un individuo en un momento determinado. ¿Por qué? Porque en eso es que está concentrada su mente, su fuerza, su tiempo, su corazón está vuelto que allí. Por eso el principio nos enseña, así como el hombre que piensa en su corazón, así que el tal es, ¿ok? Entonces, qué glorioso y qué maravilloso es que nosotros nos ejercitemos en meditar, pensar, considerar y reflexionar, pero en el nombre del Señor, ¿ok? Vamos a Filipenses capítulo 2:5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Y vamos a leer hasta el verso 11. Dice, haya pues en ustedes este sentir, ¿ok? Sentir. La palabra es froneo y su significado es los mismos pensamientos, ¿ok? Los mismos que pensamientos. Lo que el apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos que están en Filipo es, haya pues en ustedes que los mismos pensamientos que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Ok? Haya en ustedes los mismos pensamientos que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Entonces empieza a hacer un relato, ¿ok?, de cuál era la meditación del Señor, de en qué estaba enfocado el Señor, qué era lo que consideraba el Señor, en qué estaba concentrado. Y entonces dice a partir del verso 6, el cual siendo en forma ¿de qué? De Dios, no estimó, ¿ok?, el ser igual a Dios como cosa a qué? Aferrarse, ¿ok?, sino que se despojó, se vació a sí mismo, tomando ¿qué? Forma de siervo, hecho semejante ¿qué? A los hombres, ¿ok?, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte, y muerte ¿de qué? Entonces, ¿en qué pensamientos estaba el Señor enfocado? ¿Cuál era su meditación? ¿En qué él estaba reflexionando? ¿Ok? Estaba reflexionando en la voluntad del Padre, estaba pensando y reflexionando en la necesidad de despojarse ¿qué? A sí mismo, de no hacer su voluntad, sino hacer la voluntad de aquel que le había ¿qué? Enviado. Esa era la razón por la cual el Señor tenía como principio, yo no he venido
en mi propio nombre. Yo he venido en nombre de ¿qué? De mi Padre. He venido para hacer la voluntad de ¿quién? De mi Padre. ¿Ok? De hecho, las palabras que yo hablo no son mis palabras, sino son las palabras que he oído decir ¿a quién? Al Padre. Y las obras que yo hago tampoco son mis obras, sino que el Padre que está en mí, Él hace ¿qué? Él hace las obras. ¿Ok? Un mandamiento he recibido ¿de quién? De mi Padre. ¿Ok? Que ponga mi vida. Nadie me la quita, pero yo de mí mismo ¿qué? La pongo, porque tengo poder para ponerla, pero también tengo poder para volverla ¿a qué? A tomar. ¿Okay? Entonces, los pensamientos que estaban en él, las reflexiones que estaban en él, las consideraciones que estaban en el Señor es: yo no vivo para mí mismo. Yo vivo por un propósito. He venido a esta tierra por un propósito, ¿ok? Mi comida es hacer la voluntad ¿de qué? De mi Padre. O sea, el Señor es el ejemplo claro, perfecto de lo que significa la negación propia, ¿ok? De lo que significa llevar la cruz diaria, de lo que significa no vivir para mí mismo, de lo que significa: Padre, si tú puedes, pasa de mí esta copa, pero nunca se haga mi voluntad, que siempre se haga ¿qué? La tuya. Entonces el apóstol escribiendo dice: señores, haya en ustedes el mismo sentir, el mismo froneo, los mismos pensamientos, ese mismo carácter, esa misma esencia y esa misma naturaleza que hubo en ¿quién? Que hubo en Cristo Jesús. Correcto. Y luego dice en el verso 9, por lo cual. ¿Qué significa ese por lo cual? Razón de lo anteriormente expuesto. Por todo eso que les acabo de decir, por lo cual Dios también ¿qué? Le exaltó. ¿Hasta dónde? Lo sumo es el lugar más alto, la posición más alta, la autoridad más alta. De allí ya no hay más. ¿Ok? Es el tope. Ya no puede haber más. Eso es lo sumo, lo más alto, lo más elevado. El Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio ¿un qué? ¿Y eso qué implica? Le dio una autoridad. ¿Ok? Le dio una autoridad. El Hijo posee una naturaleza, el Hijo posee una esencia, el Hijo posee un carácter, ¿ok? Que no se iguala ¿a cuál? A la de ningún otro. El Padre le dio un nombre que es ¿sobre qué? Sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús. ¿En el nombre de quién? De Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces ahora tenemos un ¿qué? Un nombre que es sobre todo ¿qué? Nombre. ¿Considera usted que vale la pena meditar en ese nombre? Pensar en ese nombre, considerar ese nombre. Y por supuesto que esto va mucho más allá de pensar Jesús. J-E-S-U-S. Jesús. No, es que meditar en su nombre es meditar en su persona. Meditar en su nombre, reflexionar en su nombre, es reflexionar en su autoridad. Es reflexionar en su carácter. Es estar concentrado en su esencia, en su sustancia, en su propio ser. ¿Ok? Eso es lo que implica ¿qué? Meditar en ¿qué? En su nombre. Hechos 4. Hechos 4, capítulo 11. Es demasiado lo que hay en su nombre y es demasiado lo que implica ¿qué? Su nombre. ¿Ok? Demasiado. Esta es una de las razones poderosísimas. Hechos 4, verso 11. Este Jesús, no otro. Este Jesús. ¿Ok? Vamos a leer un poquito
desde el 10, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros ¿qué? Crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre en vuestra presencia, está este hombre en vuestra presencia ¿qué? Sano. Este Jesús, dice, es la piedra reprobada. Este Jesús es la piedra rechazada. ¿Ok? El Cristo que encarnado, Jesús de Nazaret. Ojo, es la piedra reprobada por ustedes los que, los edificadores, la cual ha venido a ser ¿qué? Cabeza del ángulo, la piedra de fundamento, escogida y preciosa, ¿ok? Y en ningún otro hay ¿qué? Salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre que se le ha concedido a los hombres en el cual ellos puedan ser salvos que el glorioso nombre de Jesús, la gloriosa persona de Jesús, la naturaleza de Jesús, el ser de Jesús, la esencia de Jesús. Fuera de esa esencia, naturaleza, ser, sustancia, en ninguno otra diferente a ella puede haber salvación. Solo en ella hay que salvación. Te pregunto, ¿valdrá la pena meditar en ese nombre? ¿Considerar ese nombre? ¿Estar concentrados en ese nombre? Salmo 8. Salmo 8 escribe David aquí por inspiración del Espíritu del Señor y dice en el verso 1, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso. ¿Cuán qué? Glorioso es tu nombre. ¿En qué? En toda la tierra. Tu nombre brilla, tu nombre es el esplendor mismo del Padre. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y como si fuera poco, en el verso 9 dice, oh Señor, Señor nuestro, ¿cuán qué? Cuán grande. ¿Cuán grande es qué? Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Luego en el versículo 10 del Salmo 9 dice, en ti confiarán. Qué poderoso. En ti confiarán. ¿Quiénes? Los que conocen tu nombre. Es el versículo 10 del Salmo 9. ¿Ok? En ti confiarán. ¿Quiénes? ¿Y los que no conocen su nombre? No pueden confiar en un nombre que no que. No pueden confiar en una persona gloriosa y única que no que conocen. No pueden confiar en una naturaleza de la cual no están ¿qué? Participando. No pueden confiar en un carácter que para ellos es completamente desconocido. No pueden estar confiados, ¿ok? Y dependiendo de una esencia y una sustancia que para ellos no existe. Tienen que confiar, ¿ok? Pero ¿quiénes son los que confían? Los que conocen su nombre, ¿ok? Y es interesante, mis amados, porque esta palabra confianza tiene que ver con creer, tiene que ver con depender, tiene que ver con obedecer, ¿ok? Los que confían. Y luego la palabra conocen del hebreo, es la palabra yadá. Y es precioso porque es un conocimiento por experiencia. ¿Ok? Es el mismo conocimiento del cual habló el Señor. ¿Ok? Cuando dijo, y conocerán. Ese conocerán no es un conocimiento ni intelectual, ni racional, ni teórico, ni que yo me lo memorizo, ni que me lo han contado. Solamente es un conocimiento
por vivencia, por experiencia, ¿ok? De aquel que es la verdad misma, ¿ok? Ya desde el Antiguo Testamento, ya eso estaba establecido. Ya Dios estaba declarando estas verdades, ¿ok? Que pertenecen ¿a quién? A Cristo Jesús. Por eso cuando se habla de la circuncisión del corazón, no es Pablo el primero que habla de esto en Filipenses, ¿no? La circuncisión del corazón está de Deuteronomio 8, ¿ok? Porque siempre ha sido la intención de Dios que el corazón sea circuncidado, mucho más allá del prepucio natural, ¿no? Es el corazón el que Dios quiere que sea circuncidado. Dios quiere que lo conozcan, pero Dios no quiere que lo conozcan, ¿ok? Simplemente después de un periodo de tiempo, no. Dios siempre ha querido ser íntimamente conocido, ¿ok? Por eso la comunión íntima que tenía con Adán desde el huerto de Edén. Ahora dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. El conocimiento por experiencia, por observación, por reconocimiento, por comprensión. Un conocimiento por un discernimiento, por una manifestación. Pero si es conocimiento o observación o reconocimiento o comprensión del nombre de la persona, esencia y ser, no puede ser un conocimiento natural. No puede ser una observación natural. No puede ser con estos ojos naturales. Ya desde aquel tiempo se nos está hablando de una realidad espiritual. Entonces, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los a los que te buscaron. Dios siempre es galardonador, mis amados, de aquellos que le buscan. ¿Okay? Pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Okay? Proverbios capítulo 18. Cuán glorioso es el nombre del Señor. El Señor quiere que crezcamos en la experiencia de conocer su nombre, de meditar en su nombre, de pensar en su nombre, de reflexionar en su nombre. Me refiero a su persona, su ser, su carácter, su autoridad, su esencia. Que estemos concentrados en ese glorioso nombre. Proverbios 18, versículo 10. Imagínense lo que decían los antiguos. Torre fuerte es el nombre del Señor. ¿Ah? Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada. O sea, la confianza del rico, ¿dónde está? Está en sus riquezas, ¿ok? Y él las tiene como un muro alto, ¿ok? Y hacen parte también de su propia imaginación, pero los que conocen este nombre entienden que este nombre es torre fuerte. Entienden que este nombre es torre fuerte. Que en esta persona gloriosa del Hijo de Dios están seguros. Que en esa naturaleza están seguros. Que en ese carácter tienen todo su respaldo. ¿Ok? Salmo 20. Salmo 20. Y vamos a mirar el versículo 7. Hay que confiar en el nombre. Diga, confiar en el nombre. Y para confiar en el nombre hay que hay que conocer el nombre. Conocerlo por una experiencia viva, por un reconocimiento que podemos hacer. Esto es obra del Espíritu del Señor en nosotros. Él es el único que abre los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para conocer lo a Él. Por eso el apóstol ora por espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él, para que los ojos del entendimiento se puedan alumbrar, sean abiertos. De otra manera no podemos conocer el nombre, la persona, el carácter, la esencia, el ser, la sustancia. ¿De quién?
de Cristo Jesús. Solamente así. Salmo 20, versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en que en caballos, mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. Mas nosotros del nombre del Señor tendremos memoria. ¿Okay? El nombre del Señor es tan vasto, es tan gigantesco, ¿okay? Que Dios se tomó el trabajo a lo largo de toda la historia, no solamente con el pueblo de Israel, desde antes, desde que empezó a tratar con los patriarcas, empezó a manifestarles características de Él, características de su propio ser, características de su propia esencia, de su propia sustancia, de su propio carácter. Por ejemplo, a Abraham se le revela como el Dios proveedor. ¿Ok? Ahí en ese monte donde le indicó para que fuera a sacrificar a su hijo, ¿qué? Isaac. Ahí se le revela. El Dios que se provee, ¿qué? Así mismo. ¿Ok? Pero también a lo largo de los años, ¿ok? Con otros patriarcas y con el pueblo de Israel y en medio de los profetas se revelaba. Y se decía, yo soy el Dios que soy el estandarte de ustedes. O yo soy el Dios que soy la salud de ustedes. O yo soy el Dios que soy la paz de ustedes. O yo soy el Dios que soy la justicia de ustedes. Yo soy el Dios que soy el benefactor de ¿qué? De ustedes. Todas estas cosas que eran lo que identificaban características del ser y carácter de ¿qué? De Dios. Pero ahora en este glorioso nombre del Hijo, todas esas características están. Todas están ¿qué? En Él. Absolutamente están ¿qué? En Él. Por eso, más nosotros, en el nombre de nuestro Dios, tendremos ¿qué? Memoria. Eso es meditación. ¿Ok? Hacer ¿qué? Memoria de su nombre. Isaías 26. Isaías 26. Versículo 8 dice, también en el camino de tus juicios, oh Señor, te hemos ¿qué? Te hemos esperado. ¿El camino de qué? De tus juicios. De estos caminos, el Señor a lo largo de todo el Antiguo Testamento los anunció y los testificó. ¿Ok? Y en la realidad de Cristo tienen que llegar a ser nuestra experiencia viva. ¿Ok? Por eso sus caminos son caminos de juicio y sus sendas son sendas de justicia. ¿Ok? Y juicio y justicia son el cimiento ¿de qué? Del trono de Dios. Por eso el gobierno de Dios en los corazones de los hombres tienen que empezar con su juicio. Porque el juicio es el que trae ¿qué? Justicia. Eso lo dijo el profeta o Dios por boca del profeta Isaías. ¿Okay? Allá en Isaías capítulo 32, 33. Por ahí habla de toda esa realidad y cómo Dios aplica en el desierto el juicio. ¿Ok? En el desierto aplica el juicio y en el campo fértil dice, morará ¿qué? La justicia. El desierto tiene que ser cambiado a campo ¿qué? Fértil. El corazón del hombre tiene que ser cambiado o transformado por el corazón que Dios ¿qué? Establece, coloca. ¿Okay? Por tanto, nuestro corazón de carne natural tiene que experimentar ¿qué? Los juicios de Dios, que no son otra cosa que la luz de Dios alumbrando, haciéndose ¿qué? Presente en el corazón, testificando de Cristo mismo y nosotros volviéndonos continuamente, dejando atrás lo nuestro para abrazar lo suyo, lo de Él. Pero este es el punto, también en el camino de tus juicios, oh Dios, te hemos ¿qué? Te hemos esperado. ¿Ok? Y todo este esperar que nosotros vemos aquí a lo largo del Antiguo Testamento no era otra cosa que un pequeño vislumbre de la gran expectativa celestial que hoy tenemos ¿qué? En Él. ¿Ok? Por eso los apóstoles hablan tanto de la ¿qué? De la expectativa
esperanza viva, la llaman. ¿Ve? Pedro la llama la esperanza que viva. ¿Ok? Pablo la llama la esperanza de la vida eterna. También la llama la expectativa o la esperanza del evangelio. Le llama la esperanza de gloria y dice, esa esperanza de gloria no es algo, es Cristo en vosotros. Le escribe a su hijo Timoteo y le dice, hijo, Cristo el Señor es la esperanza real que nosotros ¿qué? Tenemos. Y esa esperanza está reservada ¿dónde? En los cielos. ¿Ok? Y ahora desde aquel tiempo ya los profetas hablaban y decían, nosotros, Señor, en el camino de tus juicios, te hemos ¿qué? Esperado. Y mira lo que dice, tu nombre y tu memoria. Tu nombre y tu memoria. Tremendo, ¿eh? Son el deseo de nuestra ¿qué? Alma. Eso es un corazón que rendido al Señor, sometido al Señor, vuelto al Señor, entregado al Señor. Salmo 31. Claro que cada día va ¿qué? Va conociendo más y más y más que su nombre, ¿ok? Y por eso la confianza va en aumento, confianza, dependencia, obediencia va en aumento. Salmo 31, verso 3. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Tú eres mi roca y ¿qué? Y mi castillo. ¿Usted cree que el Señor puede ser y llegar a ser de una manera real su roca y su castillo? Sí, porque hay algunos que como eso está escrito en el Salmo 31 se afectan porque están en el Antiguo Testamento y ya no es para ellos. No, para mí yo quiero que cada día Él sea mi roca y sea ¿qué? Mi castillo. ¿Okay? Que Él sea mi fundamento. El fundamento de todo mi ser, el fundamento de toda mi alma. Que sea mi castillo, que sea mi protección. ¿Okay? De hecho, la coraza que el Señor tiene en esta nueva creación se llama justicia. Es la coraza de justicia. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre, ¿qué? Me guiarás y ¿qué? Y me encaminarás. Vale la pena meditar en su nombre. Vale la pena reflexionar en su nombre. Vale la pena pensar en su nombre. Vale la pena considerar su nombre. Su nombre, su persona, su esencia, su ser, su carácter, su autoridad. Vale la pena, definitivamente vale la pena. Salmo 33. Salmo 33. Y vamos a mirar ahí el verso 21. Por tanto, en Él se alegrará ¿qué? Nuestro corazón. En Él ¿qué? Se alegrará nuestro corazón. ¿Le suena a regocijaos en el Señor siempre? Otra vez digo, regocijaos. ¿Ok? Porque en Él se alegrará ¿qué? Nuestro corazón. Porque en su santo nombre hemos confiado. En su santo nombre hemos ¿qué? Confiado. Salmo 5. Salmo 5. ¿Ok? Y el Salmo 5, vamos a ir al versículo 11. Dígale al que está a su lado, los salmos no han pasado de moda. Diga, no han caducado. La mente sin entendimiento los ha puesto caducos, pero los salmos siguen estando ¿qué? Presentes. Son inspiración divina. ¿Ok? Y bajo la guía, el discernimiento y el entendimiento del Señor. Son extremadamente provechosos. ¿Ok? Para nuestro corazón. Salmo 5, verso 11. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de ¿qué? De júbilo ¿qué? Para siempre. Diga el que está a su lado, no voces de queja. De júbilo. No de queja,
de júbilo, no voces de lamento. ¿De qué? De júbilo para siempre. ¿Por qué? Porque tú los defiendes. Él es nuestra defensa. El Señor es nuestra ¿qué? Es nuestra defensa. Y en ti se regocijen, se gocen y se vuelvan a gozar los que aman tu nombre. ¿Quiénes son los que se gozan en Él y nuevamente se siguen gozando en Él? Los que aman ¿qué? Su nombre, su persona, su carácter, su esencia, su sustancia. ¿Ok? Porque tú, oh Señor, bendecirás ¿qué? Al justo. Ya estamos bendecidos. Sí, claro, ya estamos bendecidos. Claro que ya estamos bendecidos. Y estamos bendecidos porque ahora tenemos la bendición de Dios. Tenemos la bendición de Dios, la cual también fue testificada por los antiguos allá, Proverbios 10:22, cuando se dijo, la bendición de Dios es la que enriquece y no ¿qué? Y no añade tristeza ¿qué? Con ella. Y es que esa bendición es el bendito Hijo de Dios que revelado en nuestros corazones. Eso es lo que Pablo escribe en Gálatas 1:15-16. ¿Ok? Que Dios lo había apartado desde el vientre de su madre y lo había llamado ¿qué? Por su gracia, pero que Dios tomó placer en revelar ¿a quién? A su Hijo en mí, dice, para que yo le predicase ¿qué? Frente o ante los gentiles. Entonces, Él bendijo, en el Antiguo Testamento se decía, bendecirás ¿a qué? Al justo. Pues ya esos justos están ¿qué? Bendecidos ¿en quién? En Él. Bendecidos en Él, porque tenemos ¿a quién? Aquel que es ¿qué? El bendito de Dios. ¿Ok? Colosenses capítulo 2, del verso 2 al 3. ¿Qué más bendición que esta? Colosenses capítulo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, ¿hasta qué? Alcanzar, ¿cuántas riquezas? Todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, Cristo. Esa expresión ahí, y de, eso realmente no aparece en la mayoría de todos estos nuevos testamentos griegos. Pablo no viene hablando aquí de dos misterios. Pablo lo que está diciendo es que la única razón de que alcancemos todas las riquezas de pleno entendimiento es para conocer el misterio de Dios, el Padre, misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido revelado, ¿ok? Por su Santo Espíritu a sus apóstoles y profetas. Ese misterio es ¿quién? Cristo el Señor. Verso 3, en quien están escondidos. Mira a ver si este misterio que se está revelando en nosotros nos enriquece. Que en ese misterio están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de ¿qué? Por eso Pablo dice, están escondidos. Están escondidos porque para accesar, ojo, y no nos equivoquemos, no accesar como información, accesar como participación de vida de Él, de su esencia, carácter, sustancia, de su propio ser. Este misterio tiene que ser revelado en el corazón. ¿Ok? Y solo lo puede revelar ¿quién? El Padre por medio de su Espíritu. ¿Ok? Entonces diga, Él nos enriquece. Por eso es que el justo es que bendecido en Él, Señor. Porque Él que nos enriquece. Un hijo nos ha sido dado, amados. Un hijo nos ha sido ¿qué? Dado. Isaías 9, versículo 6. Porque un niño nos es ¿qué? Nos es nacido. Pero un hijo nos es ¿qué? Nos es dado. Se nos ha dado ¿qué? Al hijo. Y el principado está sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Volvemos ahí al Salmo 5, nuevamente.
Salmo 5. Porque tú, oh Señor, bendecirás al justo. Y dice, como con un escudo lo rodearás, ¿de qué? De tu favor. ¿Ok? 5, 11 y 12. ¿Ok? Fíjense qué interesante que cada vez que nosotros empezamos a mirar y a considerar, ¿okay?, todo lo que se estableció aquí en las Escrituras, definitivamente vemos que lo que dijo el Señor fue tan real y tan verdadero cuando exclamó: las Escrituras dan testimonio de mí. Porque las Escrituras hablan de todo eso, pero de todo lo que ellas hablan, a lo que apuntan es ¿a qué? Al Señor. Ellas hablaban de bendición, pero esa bendición es Cristo. Estas Escrituras hablaban del favor de Dios. Señor, a aquellos que aman tu nombre, dice, a aquellos que aman tu nombre, como con un escudo tú los rodeas, ¿con qué? Con tu favor. Pero, ¿a qué se refiere ese favor de Dios? ¿Okay? En la conciencia de ellos en aquel tiempo, en la gran mayoría, el favor de Dios era que Dios les hiciera llover sobre sus sembrados, que Dios venciera a sus enemigos, que Dios le diera victoria aquí o allá. Pero nosotros hoy, mis amados, en la realidad de Cristo, no podemos estar todavía con esa mentalidad. ¿Ok? Que vemos el favor de Dios única y exclusivamente como beneficios externos. Porque una persona, le digo algo, puede contar con todos los beneficios externos y su alma seguir amando a su propio yo y seguir en oscuridad y tinieblas. Seguir en una relación con Dios, la relación esta típica de dependencia, donde el centro soy yo y Dios está a mi alrededor para hacerme los favores que yo quiero que me haga. Y si Él me los hace, yo estoy contento con Él. Si ya no me los hace conforme a como yo considero, yo me pongo bravo ahora. Y Él tiene que mirar qué hace, porque ahora yo me puse que bravo. No, pero en esta realidad nosotros tenemos que volvernos a quién es nuestra expectativa, a quién es verdaderamente nuestra recompensa. ¿Ok? Porque cuando hacemos eso, entonces verdaderamente empezamos a conocer su nombre y empezamos a amar su nombre, su persona, su carácter, su autoridad, su esencia, su ser, su sustancia misma. Diga, este favor tiene que ver con Cristo. Claro, Proverbios 8. Tiene que ver con Él. ¿Ok? Proverbios 8. No, tiene que ver con el trabajo, el negocio que yo quiero que me resulte. Pues realmente no, eso es una añadidura simplemente. ¿Ok? Que Dios te puede dar, una añadidura. ¿Ok? Dios no tiene problema, diga, con las añadiduras. Los problemas con las añadiduras los tiene el corazón de los hombres, pero no Dios. Dios no tiene ningún problema con las añadiduras. ¿Ok? Ningún problema, diga ningún problema. Te puede manejar un Mercedes-Benz, Dios no tiene problema con eso. Si tiene para pagarlo y no endeudarse con los bancos, no hay problema. El problema es que usted lo tenga y ya cuando lo tenga, ya usted se crea más que todos los demás. ¿Ok? Y ya empieza a meditar. Deje de meditar en su nombre. Bueno, no creo que deje de meditar. Meditó muy poco, pero empieza usted a pensar. Aquel anda en ese carricoche, mira yo en el carro que ando. Ay, ese fue el hermanito que me miró mal. Ahora voy detrás de él al centro comercial y se lo parqueo al lado. Ayúdame, Padre, para que haya parqueo al lado. Uno llega en su carrito y él pone su último BM ahí. ¿Ok? Y si no me ve, lo llamo. Hermano Juanito, ¿cómo está? Mira el Señor cómo me ha bendecido. O sea, el problema de las añadiduras no es el Señor. Es el corazón, ¿qué? Nuestro. Pero el favor tiene que ver con ¿qué? Con Él. Proverbios 8. Verso 34, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Dice el Señor,
No dice la sabiduría. Sí, pero la sabiduría es el Señor. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque el que me halle, hallará ¿qué? Hallará la vida y alcanzará. ¿El qué? El favor de Dios. ¿Quién es el que alcanza el favor de Dios? El que llega a conocerlo íntimamente a Él. El que llega a conocerlo a Él, a amar su ¿qué? Su nombre, a confiar en su nombre, ¿ok? Al que el Hijo se le revela en su propio ser y empieza a vivir una vida de abnegación, ya no para sí mismo ni para buscar ¿qué? Lo suyo propio, sino para vivir como un instrumento de honra para el Señor, útil, santificado, dispuesto ¿qué? Para toda buena ¿qué? Buena obra. Ese es el que haya ¿qué? El favor. Por eso el Señor dijo, o el Espíritu del Señor le ministró al apóstol Juan, primera de Juan capítulo 5, 11 y 12. ¿Ok? Porque este es el testimonio de Dios. Dios nos ha dado vida y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, ¿qué? No tiene la vida. Filipenses capítulo 4. Les pregunto, ¿vale la pena meditar en su nombre? Pensar en su nombre, considerar su nombre, reflexionar en ese nombre glorioso. Filipenses capítulo 4. Verso 4. Sí, regocijaos en el Señor. Siempre. Otra vez digo que, pero observen, regocijaos en el Señor. Para uno regocijarse en el Señor tiene que meditar en su nombre. Tiene que meditar en su nombre. ¿Ok? Vuestra gentileza sea conocida ¿qué? De todos los hombres. El Señor está, ¿qué tan cerca? En nuestra boca y en nuestro ¿qué? Y en nuestro corazón. Por nada estéis ¿qué? Afanosos. ¿Por qué? Por nada estéis ¿qué? Afanosos. ¿Okay? Eso nunca lo confunda. Pablo no está hablando que seamos irresponsables con nuestras obligaciones. El afán es otra cosa. ¿Ok? Pero nos está diciendo, por nada estéis ¿qué? Afanosos. La mayoría de nosotros, si no todos, siempre nos enfrentamos a situaciones o circunstancias que se salen fuera de nuestro alcance. Que por mucho que usted quiera controlar esa situación, jamás va a poder ¿qué? Controlarla. Y Dios lo permite. ¿Ok? Siempre lo está permitiendo. ¿Ok? Para traernos a la conciencia que este asunto se trata de ¿qué? De Él y no ¿qué? No de nosotros. Que el poderoso no somos nosotros. El poderoso es Él. Que el proveedor no somos nosotros. El proveedor es ¿qué? Que la vida no somos nosotros. La vida es Él. ¿Okay? El fundamento es Él. Todo es Él. Así es que por nada estéis ¿qué? Afanosos. Si no sean ¿qué? Conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda ¿qué? Oración y ruego con acción de ¿qué? Esto es un ejercicio espiritual, pero que empieza a ministrar ¿qué? Confianza y empieza a ministrar dependencia. ¿En dónde? En nuestro corazón. ¿Okay? 7. Y la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento guardará. ¿Qué guardará? Vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en qué? En Cristo Jesús. Y viene el consejo apostólico por el Espíritu y nos insta a lo mismo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es ¿qué? Verdadero. Todo lo que es verdadero es todo lo que emana de Cristo. Todo lo que es honesto es todo lo que emana de Cristo. Todo lo que es justo es todo lo que emana de Cristo. Todo lo que es puro es todo lo que emana de ¿qué? De Cristo. Todo lo amable, más allá de buenos modales, es lo que emana de ¿qué? De Cristo. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud ¿qué?
alguna, y si algo digno de qué, de alabanza, en esto qué, pensar. En él tiene que estar nuestro meditar, continuo, constante, cada día. ¿Okay? Colosenses capítulo 3, versículo número 15. Y la paz de Dios gobierne ¿qué? En vuestros corazones. ¿Ok? Y la paz de Dios gobierne ¿qué? En vuestros corazones. Una vez más, y la paz de Dios ¿qué? Gobierne vuestros corazones. Por eso es que Él guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él ¿qué? Persevere, porque en Él ha confiado. Y confiar en el Señor Jesucristo perpetuamente, porque en Él está la fortaleza de ¿qué? De los siglos. ¿Ok? A la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed ¿cómo? Sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia. ¿En qué? En vosotros. More, habite de una manera que viva, real. La palabra de Cristo, la rema de Cristo, el logos de Cristo, la palabra que sale de su boca, el verbo de vida, la palabra viva y eficaz. Esa es la que tiene que morar en abundancia. ¿En qué? En nosotros, ¿ok? Y qué bueno es meditar en qué? En su nombre, en su persona, en su esencia, en su carácter, en su ser, en su autoridad. Porque así de esa palabra, ¿qué estamos haciendo? Sembramos para lo espiritual, ¿ok? Proveemos para lo espiritual, ¿ok? Así es que esa palabra mora en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos. ¿Y qué? Y exhortándoos unos a otros en toda ¿qué? Sabiduría. Pero sin perder de vista que la enseñanza esa y la exhortación, ¿de dónde provienen? De la palabra de Cristo, que está morando ¿en qué? En abundancia en nuestros corazones. Eso no es enseñarnos y exhortándonos unos a otros de acuerdo a nuestro propio pensamiento, nuestra propia idea o la interpretación de X versículo bíblico. No. Por eso empieza diciendo la palabra de Cristo que more en abundancia en vuestros corazones. Y si esa palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, entramos en esta dinámica. ¿Cuál? Nos enseñamos y nos exhortamos unos a otros, ¿basado en qué? En la palabra de Cristo que está ¿qué? Morando en abundancia en vuestros corazones. Ojo, cantando con gracia ¿qué? En vuestros corazones ¿qué? Al Señor. O sea, tenga paz. Esto no se trata de que usted tenga una voz melódica, bonita o angelical. Tenga paz. Usted puede tener una voz para cantar muy fea como la tengo yo, pero tenga paz. El Señor no está aquí para coger los pavarotis, las voces angelicales. ¿Okay? No, eso es para el ámbito natural. Pero para el ámbito espiritual, usted cante con gracia en su corazón. ¿A quién? Al Señor. Canta con gracia en su corazón. ¿A quién? Al Señor. ¿Okay? ¿Y qué canta el Señor con gracia? No, pero no me huele la primera, no se me... ¿Con qué? Ah, no están caducados los salmos. O sea, ¿esto lo escribió quién? Pablo, el perito ¿qué? Arquitecto, cantaba el Señor con gracia. ¿En dónde? En su corazón con salmos. Qué interesante. ¿Y con qué? E himnos y cánticos ¿qué? Espirituales. ¿Ok? Salmo 66. Qué glorioso es meditar en su nombre, pensar en su nombre, reflexionar en su nombre, considerar su nombre cada día, su persona, su esencia, su carácter, su ser, su autoridad, ¿ok? Su sustancia.
Salmo 66. Salmo 66. Versículo 1. Vamos a empezar ahí. Aclamad a Dios con alegría, ¿qué? Toda la tierra. Cantad la gloria de ¿qué? De su nombre. ¿Ok? Si visualiza la tierra como el planeta, como toda esta creación donde vivimos, es válido que toda la tierra le aclame a Él con ¿qué? Con alegría. Pero también está la otra realidad, y es que nosotros somos la tierra de Dios. ¿Ok? Nosotros somos la labranza ¿qué? De Dios. La tierra donde Dios ha cultivado su preciosa y gloriosa semilla, incorruptible y eterna. Su Hijo ¿qué? Amado. Por tanto, también toda la tierra de nuestro corazón le aclame. ¿Y le aclame con qué? Con alegría. Y cante la gloria de ¿qué? De su nombre, de su persona, de su esencia, de su carácter, de su autoridad. Y poned gloria ¿en qué? En su alabanza. Y decid ¿a quién? Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Es bueno para reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos eso al Señor en la intimidad? Señor, cuán asombrosas son tus obras. ¿Ok? Que no está mal que pensemos en las obras que las Escrituras nos testifican, pero es bueno reflexionar también en aquellas obras gloriosas y majestuosas que el Señor ha hecho en nosotros. Las obras majestuosas y gloriosas que el Señor ha hecho ¿en qué? En nosotros. ¿De dónde el Señor nos ha ¿qué? Sacado? ¿De qué situaciones difíciles el Señor nos ha ¿qué? Librado? Más allá, ¿de qué situaciones de muerte el Señor nos pudo ¿qué? Rescatar? Y nosotros en esa intimidad de meditar continuamente en su persona y en su ser, podamos decirle, Señor, cuán asombrosas son tus obras. Cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti ¿qué? Tus enemigos. ¿Ok? Por eso cuídate de ti mismo y de ¿qué? Y de la doctrina. Muchos de nuestros enemigos están en nuestro propio corazón. ¿Okay? Aunque uno quiera verlo en el vecino o en el jefe, pero están en nuestro propio corazón. ¿Okay? Algún otro que se está inclinando mucho y alimentando mucho su carne empieza a ver en el enemigo o empieza a ver en la esposa al enemigo o en el esposo al enemigo. No. Los enemigos de nosotros están ¿dónde? Están en nuestra propia casa. Aquí dentro, nuestra propia casa. Aquí están los enemigos. ¿Ok? Pero qué bueno esa reflexión. Señor, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, porque sus enemigos también son los nuestros. Los enemigos de Dios también son ¿qué? También son mis enemigos. Toda la tierra ¿qué? Te adorará y cantará ¿qué? A ti. Y cantarán ¿a qué? A tu nombre. Qué maravilloso, ¿eh? No, ese corito está viejo, pasado ya. No, eso. O sea, no es el corito, es la meditación de su corazón. Cuando usted está cantando esto, ¿qué? Al Señor. Desde su corazón, ¿con qué? Con gracia. Salmo 86. Salmo 86. Vamos al versículo 11. Enséñame, oh Dios, tu camino. Caminaré yo ¿en qué? En tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿No se le parece eso a mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está ¿qué? En Jesús? Enséñame, Señor, tu camino.
enséñame tu persona, enséñame tu autoridad, enséñame tu carácter, enséñame tu esencia, enséñame tu ser, enséñame tu sustancia, Señor, para caminar yo en tu verdad. ¿Ok? Qué precioso. Y afirma mi corazón, ¿para qué? Para que tema ¿qué? Tu nombre. Salmo 89. Salmo 89, verso 16. En tu nombre se alegrará todo el día. ¿Quién? ¿Quién se alegrará en tu nombre todo el día? Y luego dice, y en tu justicia será ¿qué? Enaltecido. ¿Ok? 89, 16. Entonces dice que hay uno que en su nombre se alegrará ¿qué? Todo el día y que experimentará su justicia. ¿Ok? Esa justicia llegará a ser su corona para él. Pero ¿de quién está hablando? Bueno, subamos un versículo, el 15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Señor, a la luz de tu rostro. ¿Andará qué? Bueno, si anda a la luz del rostro del Señor, tiene que estar vuelto a esa luz. Porque el mismo Dios que mandó que de las tinieblas que resplandeciese la luz, es el que resplandeció ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Para qué resplandeció en nuestros corazones? Para iluminarnos. ¿Qué nos va a iluminar? El conocimiento de ¿qué? De la gloria de Dios, del peso completo de Dios, de la esencia de Dios, de la sustancia de Dios, de la plenitud de Dios. ¿Y en dónde Él nos enseña eso? ¿En dónde nos alumbra eso? Dice, en la faz de Jesucristo, en el rostro ¿qué? De Jesucristo. Es la única manera para poder andar ¿en qué? A la luz de ¿qué? De su rostro. Por tanto, todos vosotros, a cara ¿qué? Descubierta, como en un ¿qué? Espejo, ¿qué vemos? La gloria del Señor. ¿Dónde se ve esa gloria? A la luz de su rostro. Somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria, como a la misma ¿qué? Imagen por el Espíritu. ¿Y qué es lo que Dios empieza a producir más y más y más y más en nosotros? Su justicia, su naturaleza. Por eso es que este individuo se alegra en el nombre del Señor que todo el día y en la justicia de Dios es enaltecido. Pero subamos un poquito más. Justicia y juicio son el cimiento de ¿qué? De tu trono, Señor. Misericordia y verdad van ¿qué? Delante de tu rostro. Qué maravilloso el Señor. Ok. Salmo 91, verso 14. Salmo 91. No para que simplemente esté abierto ahí en la mesita de noche, sino para que esté abierto ¿en dónde? En las tablas de nuestro corazón. Allí esa palabra esté viva, brincando cada día, meditando en ella ¿qué? Cada día. Salmo 91, verso 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Por qué? Por cuanto en mí ha puesto ¿qué? Su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha conocido ¿qué? Mi nombre. Amados, sí nos estamos dando cuenta que la prioridad nuestra debe ser conocer su nombre. Conocer su nombre. Amar ¿qué? Su nombre. Y de lo demás se encarga ¿quién? El Señor. ¿Ok? Mire que a veces lo que hacemos es que meditamos en nosotros mismos, nuestro propio razonamiento, cómo le hago, por dónde voy, necesito esto, necesito lo otro. Señor, tú sabes que necesito eso, pero en nuestras propias fuerzas tratamos de ¿qué? De conseguir, de meternos, de poder tomar, alcanzar. No, nosotros enfoquémonos en lo que tenemos que estar ¿qué? Enfocados. Espiritualmente, meditemos en su nombre, conozcamos su nombre, amemos ¿qué? Su nombre. El Señor se encarga de ponernos en alto o de ponernos donde Él quiera que ponernos, de abrir los espacios que Él quiera que abrir.
Tú sabías que cuando Él abre una puerta, no hay nadie que la pueda cerrar. Pero también sabías que cuando Él cierra una puerta, no hay nadie que la pueda abrir. Es Él. ¿Ok? El asunto es que nuestro corazón se vuelva ¿a quién? A Él. Se rinda ¿a quién? A Él. Se entregue a Él. Es lo mejor que nos puede pasar, mis amados. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también que lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido que mi nombre. Salmo 103. Salmo 103. Es muy provechoso meditar en su nombre, pensar en su nombre, reflexionar en su nombre, en su persona, en su esencia, en su carácter, en su ser, en su autoridad. ¿Ya tiene el Salmo 103? Verso 1. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Y bendiga todo mi ser. No una parte de mi ser. Todo mi ser bendiga. ¿Qué? Su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Ninguno. Él es quien perdona todas tus iniquidades, pero también el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, pero el que sacia también de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas. ¿Como qué? Como el águila. El Señor hace toda esta obra. ¿Okay? Todo esto es un lenguaje hermoso, ¿okay? Figurativo, muy ilustrativo, ¿okay? Muy colorido. Pero todo lo que está describiendo es la obra que hace Él en nosotros. Y que nuestra mente y corazón estén envueltos ¿a quién? A Él. ¿Okay? En el lenguaje apostólico, eso que hemos leído tiene que ver con esto, 2 de Timoteo 1. Esta obra gloriosa que Él hace en nosotros. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Quien nos salvó y llamó, ¿con qué? Con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según ¿qué? El propósito suyo y la gracia que nos fue dada ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido ¿qué? Manifestada. Una gracia que ahora ha sido ¿qué? Manifestada. Esto es un tiempo de presente ¿qué? Continuo. Sería absurdo considerar que la gracia solo se manifestó hace 2000 años y que ahora no se está ¿qué? Manifestando. No. La misma gracia que se manifestó hace 2000 años es la misma gracia que ahora se está manifestando. Y así como se manifestó hace 2000 años en la aparición de nuestro Salvador, ¿qué? Jesucristo en su cuerpo de carne, así también se está manifestando ahora por la aparición de nuestro Señor Jesucristo como Espíritu vivificante en los corazones de los hombres. Y así como hace 2000 años quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad, así también hoy lo hace en los corazones de los hombres. ¿Qué? Quitando la muerte y sacando ¿qué? A luz la vida y la ¿qué? Y la inmortalidad. Y esto lo hace por el Evangelio. Salmo 138, versículo 2. Salmo 138, versículo número 2. Me postraré hacia tu santo ¿qué? Templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre cuántas cosas. ¿Cuál es el santo templo de Dios? ¿Cuál es el santo templo de Dios? La obra, la casa, la ciudad que Él está ¿qué? Edificando. Efesios 2:19, ya volvemos ahí.
Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni qué, ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros de qué, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? En quien todo el edificio, en él, en Jesucristo mismo, la piedra de fundamento, todo el edificio, bien que coordinado, va creciendo, ¿para qué? Para ser un templo santo, ¿qué? En el Señor, en quien todos vosotros también sois, ¿qué? Edificados juntamente para morada de Dios, ¿en qué? ¿Qué dice el Salmo 138:2? Me postraré ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia tu santo templo. El santo templo que Él está edificando es su ¿qué? Es su iglesia, es su cuerpo, es su casa, la casa de Dios, columna y baluarte ¿qué? De la verdad. Y tú y yo tenemos que estar postrados en todo nuestro corazón ¿a qué? A la obra de edificación que Él está llevando a cabo. Ahí es donde tiene que estar puesto nuestro ¿qué? Nuestro corazón vuelto continuamente ¿qué? A Él. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Sabemos que Dios nos habita. No habita en templos hechos por manos humanas. ¿Okay? En templos de ladrillo y cemento, no. Dios está edificando su templo. ¿Ok? Y no hay ninguna edificación sin la obra de Cristo. Y hay toda la edificación de su casa, su templo, su iglesia, su habitación, su monte, como usted lo quiera llamar, su cuerpo, pero en la obra de Él, operando por su Espíritu en nosotros. Primera de Pedro 2:4. Esto es lo que es postrarse hacia su santo templo, en este lenguaje apostólico, acercándoos a Él. Así, acercándoos ¿qué? A Él. Habla de comunión íntima. ¿Ok? Recuerde, 1 Corintios 1:9, vosotros estamos llamados a la participación, comunión, unión íntima y vital. ¿Con quién? Con el Hijo, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Mas para Dios ¿qué? Escogida ¿qué? Y preciosa, porque es la piedra de ¿qué? Del ángulo, del fundamento. Vosotros también, como piedras ¿qué? Viva, sed edificados. ¿Como qué? Como casa espiritual y sacerdocio ¿qué? Santo, para ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿qué? Eso es meditar en su nombre ¿qué? Cada día. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él ¿qué? Sacrificio de ¿qué? De alabanza. ¿Fruto de qué? Fruto de labios que confiesan ¿qué? Su nombre. Fruto de labios que confiesan ¿qué? Su nombre. Hebreos 4. Verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia ¿qué? Para el oportuno ¿qué? Pero ¿dónde está ese trono de gracia? ¿Cómo nos acercamos a ese trono de gracia? Esa es la presencia misma de ¿qué? De Dios. Y ya no tenemos acceso a esa presencia, y nunca el hombre la tuvo por mérito ¿qué? Propio, personal o particular. No se podía. Por eso la figura, ya el tipo, la sombra en el tabernáculo. El pueblo tenía acceso al atrio, y pasaba un velo, una cortina. Pero ya no todo el pueblo tenía acceso al lugar santo. Ahí solo estaban y ministraban ¿qué? Los sacerdotes. Pero para ingresar ahora al lugar ¿qué? Santísimo, la plena presencia de Dios, había otro velo. Y ya ningún sacerdote podía pasar a ese lugar ¿qué? Santísimo. Solo el sumo sacerdote, una sola vez ¿qué? Al año. Y no podía ir sin sangre, tenía que ir con la sangre ¿okay? De un animal para poder ¿qué? Rociarla. ¿Okay?
Entonces, ese acceso ahora ya está. Y está porque hubo uno que lo ha logrado, ¿qué? Por nosotros. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 10. Vayamos allí. 19. Así que, hermanos, teniendo libertad, ¿para qué? Para entrar en el lugar santísimo, ¿ves? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de ¿qué? Del velo. Esto es ¿qué? De su carne, y teniendo, es que ya tenemos un ¿qué? Un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón ¿qué? Sincero, en plena ¿qué? Certidumbre de fe, purificado ¿qué? Los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua ¿qué? Pura. ¿Ok? Todo eso, ¿de qué está hablando? De esa conciencia en la que tenemos que ¿qué? Que estar establecido, la conciencia que produce el Espíritu, para que continuamente estemos meditando ¿qué? En su nombre. Mis amados, el Señor logró algo único que solamente Él lo podía ¿qué? Lograr. El Señor ahora, en aquellos que han vuelto su corazón a Él para verle, para oírle y para seguirle, Él los ha hecho morada de Dios que en el Espíritu. Ahora Dios habita ¿en qué? En nosotros. Volvámonos a nuestro Dios. Meditemos en su nombre. Reflexionemos en su nombre. ¿Ok? En su carácter, en su esencia, en su persona, en su ser, en su obra, en todo lo que Él ha hecho. Y no solamente ha hecho, hace. ¿En dónde? En nuestros corazones. Vamos a Juan y ya vamos a ir terminando. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y téngase listo también ahí, 2 de Corintios capítulo 6. Desde el versículo 16 en adelante. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue ¿qué? Fue hecho carne. Otra traducción dice aquel verbo se tabernaculizó. ¿Ok? O sea, aquel verbo tuvo un cuerpo. ¿Ok? El cual lo dice el libro de los Hebreos, que el Padre preparó un cuerpo para él. Y me preparaste cuerpo. ¿Ok? Y en ese cuerpo entonces pudo entrar legítimamente a esta tierra. El verbo se hizo ¿qué? Carne, se tabernaculizó y habitó, dice el apóstol, entre nosotros, y vimos ¿qué? Su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. ¿Okay? Lo invito a que chequee cuando pueda, porque es muy interesante una verdad que está contenida aquí. Aquel verbo se hizo carne y dice habitó entre nosotros. ¿Okay? Pero es curioso la palabra entre. ¿Ok? ¿Por qué la tradujeron así? Entre. ¿Ok? Porque la palabra en el hebreo es ev, que traduce en. La idea del apóstol en ese momento no es que... Recuerda que él está escribiendo esto, 50 y pico de años habían pasado, 20 y pico de años ya de la muerte del Señor, y él está viendo ese panorama de la obra que ha acontecido y que está ¿qué? Aconteciendo, ¿ok? En el corazón. Recuerda que el Señor les está diciendo el Espíritu que ahora mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré ¿qué? Huérfano. Yo me iré, pero vendré ¿a quién? A vosotros. Aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne y habitó en nosotros. No era entre, sino que en nosotros. Y es curioso porque también la palabra habitó o habitar
en la manera como se encuentra conjugada allí, habla de un efecto continuo, de pasado, presente y aún futuro. O sea, el mismo que habitó en ellos, ¿habita qué? En nosotros hoy, pero también habitará en todos aquellos que ¿qué? Que crean que en él, ¿ok? Mire cómo le cambia el sentido a esto. Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne y habita en nosotros, es lo que Juan está diciendo. Aquel verbo fue hecho carne y habita en nosotros. Porque el habitó entre nosotros solamente hace una referencia al Cristo que vino y apareció en aquel escenario. Pero no, ese mismo Cristo que apareció allá también aparece ¿dónde? Y eso es lo que Juan está diciendo. Este verbo se ha hecho ¿qué? Carne, ¿ok? Y no solamente se hizo carne porque estuvo en un cuerpo. Ese mismo verbo se tiene que hacer carne en nosotros. Y se hace carne ¿qué? En nosotros, porque está encontrando un cuerpo donde ¿qué? Habitar, el cuerpo que él mismo se está ¿qué? Preparando. Y ese verbo fue hecho ¿qué? Carne. Y se hace ¿qué? Carne. Y habita ¿en dónde? En nosotros. Y vemos ¿qué? Su gloria, gloria como del unigénito ¿de qué? Del Padre, lleno de gracia y lleno ¿de qué? De verdad. Por eso es que este mismo apóstol, mire lo que escribe aquí en su carta, primera de Juan 5. Qué glorioso es meditar en su nombre, meditar en su persona, meditar en su ser, meditar en su esencia. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. La expresión ha venido, Jecó, está presente. Eso es lo que está diciendo. Sabemos que el Hijo de Dios está ¿qué? Presente. O sea, que el Hijo de Dios habita ¿dónde? ¿Habita dónde? Habita en nosotros. Sabemos que el Hijo de Dios está presente y el Hijo de Dios habita ¿dónde? En nosotros. Por eso le está diciendo, sabemos que el Hijo de Dios está presente. ¿Dónde está presente? Por eso Pablo dice, ustedes no saben que Jesucristo está en ustedes si no estáis reprobados. Porque si no tienen a Cristo no tienen la vida. Y si no tienen la vida están muertos. Pero sabemos que el Hijo de Dios está presente y nos ha dado ¿qué? ¿Qué nos ha dado? Entendimiento. ¿Para qué? Para conocer de una manera viva, real. ¿A quién? Al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. ¿Y qué? Y la vida eterna. Y terminamos ahí en 2 de Corintios. Mis amados, hay que meditar en el glorioso Hijo de Dios que mora en nuestros corazones. Él mora en nuestros corazones. Debemos meditar en Él, pensar en Él, reflexionar en Él, considerar lo que es a Él, estar vueltos de todo nuestro corazón a Él, para oírle, para verle, para obedecerle, amando su venida en nosotros. 2 de Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré ¿qué? No entre, en ellos. Habitaré y andaré en ellos. Y seré su Dios y ellos serán ¿qué? Miren, ¿sabe por qué? Porque yo le pregunto esto. Cuando Dios estaba en aquella administración o dispensación, que su presencia estaba en el lugar santísimo, Dios habitaba entre el pueblo. Repito, en aquella administración donde Dios estaba en el lugar santísimo, habitaba entre el pueblo. Claro que estaba entre el pueblo. Entonces, ¿cuál es lo glorioso de que ahora cuando Él muere, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue ¿qué? Fue cortado, fue partido. ¿De dónde? De arriba hacia abajo. Por eso, hermanos, tenemos entrada ¿qué? Libre al lugar ¿qué? Santísimo. Por eso la promesa es: habitaré y andaré en ellos. Porque ya estaba entre ellos. Y seré su Dios y ellos serán ¿qué? Mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos ¿qué? Dice el Señor. Y no toquéis ¿qué?
lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para ustedes por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Dice quién? El Señor todo ¿qué? Poderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad ¿en qué? En el temor de Dios. Mis amados, cuán beneficioso, cuán extraordinario es meditar en su nombre, reflexionar en su nombre, considerar su nombre, estar concentrados en su nombre, en su persona, en su ser, en su esencia, en su naturaleza, en su carácter, en su sustancia. ¿Ok? Dios, una vez más, habita en nuestros corazones. Si Dios no habitara, si el Hijo no está viviendo en nuestros corazones, seguimos muertos en delitos y pecados. El Señor habita en nosotros. Él es en nosotros la esperanza o expectativa de gloria. Volvámonos con todo nuestro corazón a Él y que nuestra mente, corazón, espíritu esté en Él y solo en Él. Amén, amados. Padre, te damos gracias por permitirnos compartir este tiempo, Señor, juntos como tu cuerpo, tu iglesia. Gracias por la unidad que está presente en tu espíritu. Ayúdanos cada día a guardar la unidad en el vínculo de la paz. Sé tú, Señor, cada día, conforme a tu voluntad y conforme a tu deseo, obrando en nosotros la transformación, Padre, el cambio a tu propia imagen, a la imagen de tu Hijo en nuestros corazones. Ya no queremos vivir más nosotros. Ya no queremos seguir caminando en nuestra propia mente carnal. Ya no queremos seguir hablando nuestras propias palabras, ni haciendo nuestra propia voluntad. Bastante mal que nos ha ido. Queremos únicamente tu guía, Señor, tu dirección, tu espíritu, tu enseñanza, tu corrección. Solo queremos tu pan, tu alimento, tu nutrición, para que realmente podamos ser testigos tuyos a todos los hombres, Señor, de tu vida y de tu verdad. Gracias te damos. Amén. Amados, antes que se retiren, les voy a pedir el favor, cualquiera por favor me ayuda me trae cada uno de los sobres que está allí, que quiero mostrárselos.